10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Todos sabemos lo que son las placas de identificación militar o dog tags, esos pequeños rectángulos metálicos y redondeados en una cadena que los militares usan para identificarse en el combate. Pero ¿te has preguntado cómo y cuándo comenzó esa tradición? ¿Por qué son llamadas dog tags? ¿Qué datos contiene cada placa o cuál es su verdadero uso e importancia? Bueno, si esas son tus dudas, estás en el video indicado para resolverlas. Las placas de identificación militar son de gran importancia en cualquier ejército del planeta. El propósito principal de las placas militares es identificar a los soldados que han sido heridos o han perdido la vida en acción. Estas placas de identificación se asignan a los soldados como reemplazo de las tarjetas de identificación impresas en plástico debido a su resistencia a las duras condiciones climáticas y a su durabilidad. Estas placas están normalmente hechas de acero inoxidable. Este tipo de acero inoxidable contiene un 18% de cromo y un 8% de níquel para resistir la corrosión. Las placas militares tienen los detalles esenciales de los soldados descritos en 4 o 5 líneas. Algunos de los detalles incluyen el nombre del soldado, el número de serie, su rama militar de servicio, información médica como su tipo de sangre y alergias, su número de identificación y su religión si es que la tiene. Para grabar toda esa información en las pequeñas placas se utilizan máquinas especializadas. Esta máquina se llama grabadora de placas de identificación o embosadoras y son muy parecidas a las antiguas máquinas de escribir. Su funcionamiento es 100% mecánico. El origen de este accesorio militar proviene de Estados Unidos, más específicamente en 1863 antes de la batalla de Mine Run durante la Guerra Civil estadounidense. En estos tiempos, las tropas del general Meade escribieron sus nombres y unidades en unas etiquetas de papel que sujetaron en su ropa. Esto porque a los soldados les preocupaba que si morían, sus familias nunca supieran lo que les había pasado o que quedaran desaparecidos. Apenas unos años después de que la Guerra Civil estadounidense terminara, se emitieron etiquetas al ejército prusiano en la Guerra Franco-Prusiana de 1870. Estas tenían un apodo alemán, Hundermarken, y se basaban en un sistema de identificación para perros utilizado en Berlín. De ahí viene el famoso apodo Dog Tags. Las placas militares se convirtieron en algo común. En 1906 el ejército estadounidense emitió una orden general que requería que los soldados llevaran etiquetas de identificación de aluminio en forma de disco. Estas etiquetas se estampaban con el nombre del soldado, el rango, la compañía, el regimiento o cuerpo militar y se ataban a una cuerda o cadena que rodeaba el cuello. Más tarde, ya para el año 1913, se hizo obligatorio usarlas. La Marina estadounidense no requirió etiquetas de identificación hasta mayo de 1917. Para ese entonces, todas las tropas de combate de Estados Unidos estaban obligadas a llevarlas. Se establecieron especificaciones de tamaño exactas y las etiquetas también incluían el número de serie emitido por las Fuerzas Armadas. Ya estábamos hablando de un sistema más ordenado y seriado. Hacia el final de la Primera Guerra Mundial, las fuerzas expedicionarias estadounidenses en Europa añadieron símbolos religiosos a las etiquetas: C de católico, H de hebreo y P de protestante. Pero esas marcas no permanecieron después de la guerra. Para la Segunda Guerra Mundial, las etiquetas de identificación militar se consideraban una parte oficial del uniforme y habían evolucionado hasta el tamaño y la forma que tienen hoy en día. Un rectángulo redondeado hecho de una aleación de níquel y cobre. Cada una se estampaba mecánicamente con su nombre, rango, número de servicio, tipo de sangre y religión si se deseaba. También incluían una T para los que tenían una vacuna contra el tétanos, pero en la década de 1950 fue descartada. En esta época, todas las dog tags incluían una muesca en un extremo. Los historiadores dicen que la muesca estaba allí debido al tipo de máquina utilizada para estampar las placas. Así que esa es una forma interesante de identificar la época de una placa militar. Avanzando en el tiempo, en el año 1969, en plena guerra de Vietnam, el ejército estadounidense comenzó a pasar de los números de serie a los números de seguridad social. Eso duró unos 45 años hasta 2015, cuando el ejército comenzó a quitar los números de seguridad social de las placas y a sustituirlos por el número de identificación del Departamento de Defensa de cada soldado. La medida protegió la información personal de los soldados y ayudó a protegerlos contra el robo de identidad. Este sistema era tan efectivo e importante durante un conflicto armado que muchos países también introdujeron el sistema de placas de identificación en sus propias fuerzas armadas. Aunque no son iguales, algunos siguen conservando las placas circulares en lugar de las ovaladas, algunas otras son rectangulares y otros siguen utilizando una tarjeta de plástico. A medida que la tecnología avanza, también lo han hecho los materiales y procesos utilizados para identificar adecuadamente a los miembros del servicio militar y devolverlos a casa con honor.
El ejército de los Estados Unidos está desarrollando y probando varias nuevas placas de identificación conocidas con diversos nombres, entre ellas la placa de datos del soldado, el registro individual, el Meditag y el portador de información personal. Usando un RFID, identificación por radiofrecuencia, microchips o tecnología USB, estas placas de identificación contendrán los registros médicos y dentales de un soldado. No reemplazarán a la actual placa, pero serán un extra que las complemente. Un avance interesante es el TACMED-CS, que actualmente está siendo desarrollado por el Cuerpo de Marines estadounidense y usará electrónica muy avanzada e incluso tecnología GPS para ayudar a localizar a los soldados heridos. Hay 3 preguntas que suelen hacerse mucho sobre las DocTags. ¿Por qué las placas de identificación usualmente vienen en pares? Las placas de identificación vienen en pares para propósitos de registro y mantenimiento. En el desafortunado caso de que un soldado perdiera la vida o resultara gravemente herido, sus compañeros de tropa deben llevar una placa de vuelta a su base militar con el fin de rendir cuentas, mientras que la segunda placa se deja con el soldado herido o muerto. ¿Todos los soldados deben llevar placas de identificación? Sí, todos los militares en activo deben llevar placas de identificación. El uso de las placas de identificación es un registro obligatorio del ejército para los soldados activos. Los militares son muy estrictos con respecto a quienes emiten las placas de identificación, ya que su reglamento les restringe la emisión de placas de identificación a veteranos. ¿Pueden los civiles llevar placas de identificación? Sí, algunos civiles llevan placas de identificación como un simple accesorio. Es un collar que se ve muy bien. Sin embargo, la utilidad que tienen las Fuerzas Armadas una DocTag también se traduce a una vida civil. Una placa en un civil puede ser de extrema ayuda cuando sufre un accidente automovilístico o quede inconsciente. Por supuesto, no tienen la misma información que las emitidas por el ejército, ya que pueden contener citas, dichos o incluso imágenes. A menudo estas placas de identificación personalizadas son regalos con el valor sentimental que se les da a los seres queridos en varias ocasiones especiales y sin exagerar, estas pueden salvar su vida.